En algún momento, que no te lo pregunté aquella vez, ¿tuviste temor de verdad de que no pisar tierra americana? O sea, en Guantánamo estás pisando tierra americana, ok, yo lo sé. Pero de ser virado para atrás. Sí, todo el que estaba ahí yo creo que tenía el temor. Ellos nos sembraron un poco el temor. Ahí todas las mañanas nos despertaban en el amplificador. Esa era la voz de Matutino, la Diana. La Diana Matutina. Era una señora, Escuela del Campo, era una señora con un acento americano en español. Decía, ustedes no viajarán a los Estados Unidos nunca. Ay, qué clase jodedor. Todos los días, porque era un comunicado que te leía, ¿no? Los Estados Unidos les está diciendo que usted, eso por el altavoz. Entonces todo el mundo decía, pero la vieja esta, bueno, suponiendo nosotros que era una vieja, ¿no? Ya le teníamos un odio a la señora. Tenía que haber sido una vieja. Sí, decía. Tenía que haber sido una vieja, no. Decía, esta vieja, bueno, amargada, ¿por qué nos hacen esto todos los días, no? Claro, empezó a ir la comunidad americana, cubana de aquí a ayudarnos, a llevarnos comida, ropa, etcétera, etcétera. Y entonces decían, no hagan caso a eso. Ustedes tranquilos, vaya, nos daba un aliento. Pero fue muy duro. La primera que tú escuchaste eso, dijiste, esto no, vamos para Cuba. ¿Y no te fuiste, Tony? ¿Te quedaste ahí? Sí, yo me quedé ahí. Bueno, ahí nadie se podía ir. Mi papá se fue, yo no sé de qué manera. ¿Regresó para Cuba? Sí. Bueno, porque tú podías irte nadando, porque tú has visto en el mapa lo que es la base naval de Guantánamo. Hombre, claro. Entonces, la costa está aquí a unos pies, no sé, 200 pies, 200 metros. Está la otra costa cubana. De hecho, el atalaya americano está aquí, el atalaya cubano está... Se ven. Ellos decían, los americanos nos decían que ellos se veían, se sacaban los dedos, algunos a veces en son de guerra, a veces en son de paz, porque se sacaban la Coca-Cola, el otro, el cubano, decía, pasa para acá. Pero eso era muy peligroso porque la zona más minada, cuando tú entrabas a la base naval de Guantánamo... Eso está ahí, no minas. Lo primero que te encontrabas en el lobby era un mapa de la base naval de Guantánamo. Y había unos punticos rojos, pero cientos de punticos. Le preguntamos, ¿y esos punticos qué son? Y nos dijo, son minas que nosotros hemos entrenado poner debajo de las piedras en la costa, en la orilla. Pero son tantas que hemos perdido el control. Ya no sabemos dónde están. Entonces, muchos en la madrugada, eso era muy triste porque tú escuchabas en la madrugada, ¡buf! Ay, no. Y ellos decían, eso es alguien tratando de cruzar que pisó una mina. Decían, Dios mío. Entonces, y muchos cubanos estaban desesperados porque nosotros no, yo era un muchacho, yo tenía 21 años en Guantánamo. Pero ahí había personas mayores que tenían los hijos en Cuba, solo con la mujer. Entonces, es la preocupación que ellos pensaron, se van de Cuba, están aquí en los Estados Unidos y empiezan a ayudar a la gente de Cuba. Ay, yo no sé, nunca le pregunté a mi papá cómo se regresó, no sé. Debe haber sido así, porque nadie se repatrió, que yo sepa, por lo menos yo estuve un año. Si tu papá estuvo en Guantánamo y regresó a Cuba, fue nadando. O fue nadando o fue deportado de la base para Cuba, no sé. Sí, que eso no era muy, porque tenía que haber sido... No era muy común eso. No, te deportaban, fíjate, es que Cuba no lo recibía, porque la historia en ese tiempo era que los que se queden. Pasó una cosa tremenda. Ellos, los americanos, tú sabes que ellos lo ponen todo en datos, ¿no? Sí. Entonces, cuando el Mariel, ellos hicieron unos libros que eran para identificar los tatuajes de las cárceles cubanas, lo que significaban. Era muy interesante, porque como llegaron tantos marielitos acá que abrieron las cárceles en Cuba en esa época, entonces muchos tenían tatuajes que eran hechos de sangre, lo que significaba, tú sabes que eran símbolos que se ponían. Entonces ellos, cuando llegaron los cubanos, era un libro de tatuajes cubanos, no tatuajes. Con el significado entonces te decían, te desnudaban, te miraban ahí tatuajes que tú tenías, abrían el librito y decían, este tiene 3 punticos aquí, 4 punticos allá. Eso significa... Son códigos. Entonces, yo empecé a ver que de buenas a primeras ellos se enteran, los delincuentes o la gente que habían tenido hechos delictivos, y entonces empezaron a quemarse. Habían amigos que llegaban ahí y me decían, oye, tú puedes coger una cuchara caliente y ayudarme a quemar un tatuaje que tenía, claro. Y entonces se quemaba, una quemada para toda la vida, pero por lo menos el tatuaje no se le veía. Y esos los empezaron a poner como en celdas de campamentos de aislamiento. Y supuestamente nosotros nos enteramos que esa gente finalmente terminaron abriéndole la puerta y los tiraron para Cuba. Pero eran personas con hechos delictivos heavy. Claro. Mira, yo tengo una anécdota, que al lado de mi cabaña, habían unos personajes que estaban ahí, medio raros ellos, pero vivían al lado de mi cabaña. Eran cabañas, cada cabaña tenía 24 personas, más o menos, ¿no? La cabaña mía era amigos míos, algunos que vinieron en la balsa conmigo, que estaba Moraima, la maquillista. Moraima. Y al lado había otra tienda de campaña. Pero las personas que había aquí eran un poco raras, pero me llevaba yo súper bien con ella, pero súper bien. Jugábamos pelota y yo le daba con garnatones. Había uno que le tenía un ojo de cristal. Pero nos llevábamos súper bien. Yo le daba garnatones, que se iba pim, pam, y teníamos una amistad casi entre ellos.
Y un día llega, nos dice, todo el mundo dentro de las cabañas, y tú sientes, eso era un terreno de golf, para que tengas una idea, que lo agarraron lo cogieron, para armar el campamento ahí. Y tú sentías dentro de la cabaña unos así. Tú decías, ¿qué es eso? Eran los MP, que era Military Police, los policías marchando. Boom, boom. La tierra, mira los animales aquellos, hablando nosotros, las cuerdas vocales de esos tipos eran mastodontes. Y esos tipos marchando, rodearon esa cabaña, nosotros mirando por la rendija porque nadie podía salir, rodearon esa cabaña, sacaron a todo el mundo de la cabaña, los tiraron en el piso, le ponían hasta aquí la formuleta, le ponen la pata en la cabeza, lo amarraron aquí y lo levantan y se lo llevaron a todos. Y entonces cuando vienen, nosotros empezamos a averiguar con los guardias, y dicen, oye, ¿qué fue lo que pasó? Se lo llevaron para un campamento. Nos dicen, esos personajes, fulano, mengano, todos tenían hecho de sangre en Cuba, habían matado 7 o 8 gente. Y estaban huyendo de Cuba. Y entre uno de ellos estaba el que yo le daba como... ¡No te puedo creer! ¿Y los a Cristal? ¡Ay, Tony! Y él se reía. Oye, Blanquito tomó una Blanquito. Sigue haciendo declaración. Y tú declaración, te voy a agarrar como un puerco. Y fíjate que decía, Dios mío, bueno, más que se le llevaron. Yo no podía, el tipo me salía por la noche. Yo decía, este me va a venir. Y decía, ¿y esto qué cosa es? De la locura que había ahí. Y yo dije, mira para esto.